tan referente como vos pueda acompañarnos a seguir pensando esta problemática y las problemáticas que estamos atravesando o los desafíos que estamos atravesando en la educación superior. Así que nuevamente agradecerte que estés en este espacio y que nos acompañes. Tenemos cursantes de múltiples universidades y de distintos ámbitos de las secretarías académicas, de las secretarías de extensión y de los equipos de gestión. Así que cuando vos quieras, te escuchamos. Bueno, 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 buenas tardes a todos. Acá eh, estoy en algunos casos viéndole las caras, en otros casos está más, pero son como, ¿cuántos eran? ¿50, 60 compañeros? No, somos Hola, ¿cómo te 69 en va? este ¿Cómo momento. va? ¿Cuántos? Los cuidados. 69. ¿Dormí? Ah, como nada, como todos. ¿Cómo te va? Ahí estamos, Bueno, se mezcló un sonido. Ya lo silencié, perdón, voy a ser un poco antipática con silenciarlos, pero así podemos escuchar bien. bueno, microcredenciales. Yo creo que el primer tema que corresponde, que seguramente no la escuché en la charla de Dania, pero seguramente ella también ha desarrollado esto, así que yo digo lo que pienso al respecto, se complementará o a lo mejor se superpone con lo que ella dijo, que es el tema de surgimiento de las micro. Para mí ese surgimiento es casi obvio. Durante un tiempo largo comenzaron a surgir un conjunto de cursos que no venían del sistema educativo. Cuando ocurre eso, cuando el mundo empresario, por decirlo así, toma actividades propias del sistema educativo, el sistema educativo lento, pero comienza a reaccionar de alguna manera. ¿No? Las microcredenciales son un intento, yo no diría, puede ser que sea de respuesta a eso o de Sí, sí, por complementación. eso em, Perdón. Si nos detenemos un poco, vamos a encontrar en la experiencia propia nuestra. Por ejemplo, yo recuerdo siempre haber tomado un curso, yo soy sociólogo, un curso de SSPS, que era un paquete estadístico que ahora ya se usa menos, porque el mundo universitario no lo tenía. Y ese curso venía de expertos en esa temática, de algunas empresas que se dedicaban a la cuestión de encuestas, que evidentemente trataban de mostrar la importancia de ese paquete que antes hacíamos de manera pues, casi manual. Esos son los recuerdos que tengo yo. Podríamos pensar, cada uno de ustedes quizá tiene otras experiencias en el sistema educativo, los que vienen del área de salud, etcétera, etcétera, etcétera. Creo que todos sí tendremos, salvo los que son muy jovencitos, sí muy presentes los MOOC. Sí. ¿Se acuerdan? Eso habrá sido a principios del 2010, 2011, en donde hubo como una explosión y se pensaba que era el futuro del sistema educativo. ¿Mm? Eh, Todas estas cosas surgen más bien desde el mundo empresario, por supuesto. ¿Mm? Los MOOC tuvieron un desarrollo importante y creo que eso ha sido complementado con el desarrollo descomunal, rapidísimo más bien, más que descomunal, de las cuestiones informáticas, de lo que hoy tendemos a llamar como inteligencia artificial, etc. ¿Por qué? Porque efectivamente era imposible que carreras que tienen 4 o 5 años cubrieran desarrollos tecnológicos que yo no diría cada mes, pero diría sí, cada 3, 4, 6 meses cambiaban. Y entonces el propio mundo empresario del mundo informático, ¿no? De Google, de IBM, de lo que fuere, comenzaron a desarrollar cursos, incluso hasta para formar a su propia gente o candidatos a trabajar en esas empresas. Esto es,
yo diría que el gran catalizador vino del desarrollo tecnológico informático. No hay que despreciar otros desarrollos. Lo que estamos diciendo nosotros, por ejemplo, en el mundo informático, también es válido en algunas áreas de impuestos, de administración. Sistemas impositivos que se modifican rápidamente, es casi imposible que una universidad los cubra. Y entonces, ¿quiénes hacen cursos cortos de estas características? Y los colegios de graduados, típicamente en la Argentina. Uno, si va al colegio de graduados de Ciencias Económicas que está ahí en Buenos Aires, encuentra que todos los años debe haber unos 100, unos 200 cursos cortos de actualización. No se llaman microcredenciales, pero tienden a cubrir vacíos de ignorancia de los profesionales en el área que, dado las modificaciones que hay, en este caso no son modificaciones tecnológicas, son modificaciones en el área jurídica, bueno, hay que cubrir. Ha sido menos importante en el área del derecho, muy importante en el área de salud, ¿no? Cuando uno va a sacarse una resonancia magnética, encuentra que hay aparatos impresionantes que cambian cada 2, cada 3 años, y efectivamente los técnicos requieren una actualización que o se los da la propia empresa o tiene que cubrirlos con alguien. Esto es, tenemos que el surgimiento de las microcredenciales es producto de una especie de choque o de confluencia entre ese mundo empresario, producto en gran parte de modificaciones tecnológicas, en algunos ejemplos que yo les di eran más bien modificaciones jurídicas, y el mundo educativo, que es un poquito más inflexible, un poquito más duro frente a esos cambios. Duro no en un sentido peyorativo, a mi juicio, porque esos conocimientos son imprescindibles para este tipo de cursos cortos. Pero lo cierto es que el surgimiento de la temática de microcredenciales, tratando de generalizar experiencias que, insisto, han venido desde, en algunos casos de hace 10 años, pero en otros casos de mucho antes, la denominación de microcredenciales trata de normalizar, de regular todas estas experiencias, tratando a su vez que todas esas experiencias no queden en aquel mundo, sino que queden en este mundo, en el mundo del área educativa. Ha sido tanto el desarrollo de este tipo de cursos que finalmente ha tomado el interés de los gobiernos, ha hecho vanguardia en esto la Unión Europea, y hasta encontramos que hay definiciones oficiales. Si quieren les leo una que viene de la UNESCO y del Consejo de la Unión Europea. Una microcredencial es el registro de los resultados de aprendizaje, que un estudiante ha adquirido tras una experiencia de aprendizaje de corta duración. O sea, microcredencial remite a resultados de un proceso corto, evaluada con estándares de calidad transparentes. Resultados, curso corto, evaluación. Eso es lo que nos dicen los europeos, y creo que, digamos, sintetiza bien. Los europeos hacen la definición, pero más bien yo diría que la gran iniciativa en esta materia ha provenido más bien de las empresas norteamericanas, no de las europeas. Por supuesto, este tipo de experiencias, de cursos cortos, choca con las realidades tradicionales de las universidades. Eso no lo podemos negar, es así. Y entonces, desde hace tiempo, si a este tema le agregamos la idea de la educación a lo largo de la vida, encontramos con que hay una suerte de necesidad de revisar un poquito la dinámica del mundo educativo. Yo aquí me detendría en 3 grandes preguntas para seguir con la charla esta que estamos dando, ¿no?
La primera pregunta es, tal como da la definición la Unión Europea, ¿quién garantiza que una microcredencial vale? ¿El propio mercado? ¿Hay un sistema regulatorio al respecto? ¿Las universidades? Etcétera, etcétera, etcétera. Vamos desde un extremo al otro, ¿no? De la regulación a simplemente las decisiones del mundo empresarial. Segunda pregunta, que, digamos, varias de estas cuestiones son como reflejos de cuestiones más generales que hay en el mundo educativo. Y esta segunda pregunta que les quiero mencionar se remite a eso, que es, ¿una microcredencial de alguna universidad nuestra puede ser reconocida por el mundo educativo de otro país, por el mundo empresario de otro país? O sea, el tema es el reconocimiento de títulos en general, en este caso el reconocimiento de microcredenciales. Aquí tenemos una larga experiencia de intentos de los gobiernos de reconocimiento mutuo, de cómo es la dinámica del mundo empresario al respecto, de esquemas de certificación, etcétera, etcétera. Esa es la segunda pregunta. Y la tercera remite a otra cuestión, que es si las microcredenciales sirven para reinsertar a los ciudadanos, a las ciudadanas que están fuera del sistema educativo, o son solo, o sea, ¿cuál tiene que ser el nivel de las microcredenciales? ¿Es para los posgrados, para la gente que ya tiene título? ¿Es una actualización profesional, como yo estuve hablando recién? ¿O también sirve simplemente para niveles de no graduados? Como se dan cuenta, todas estas preguntas y la definición que planteé al principio son de un nivel abstracto, de un nivel de abstracción muy grande, porque lo cierto es que estas discusiones hay que hacerlas aterrizar a cada una de las disciplinas. El esfuerzo que hay actualmente para sintetizarlas, ¿no? Es como tratar de sintetizar la dinámica de una universidad cuando se combina la carrera de administración con la carrera de física. La verdad que tienen poco que ver, muy poco que ver. Por supuesto, ¿no? Si ustedes trabajan en la Secretaría Académica de un rectorado, tratan de combinarlos, ¿no? Se ven la cantidad de horas, las características, pero la verdad sea dicha, es muy diferente. O sea, la dinámica de la disciplina respectiva va a marcar mucho, mucho las características de estas microcredenciales. En la Argentina, ¿qué se ha hecho? Ustedes ya, seguramente Dania se refirió mejor que yo al tema de la resolución ministerial, que es, ¿qué número tiene? 3432, que es del año 23. Una resolución de cuando todavía existía el Ministerio de Educación. Que es una resolución que trata de llevar a la Argentina esta temática. En esa resolución, ¿qué se hace? Se hacen, creo que, 5 grandes cuestiones. En primer término, se plantea crear un sistema argentino de certificación. O sea, ¿cómo se reconocen aprendizajes parciales en el caso de las carreras de grado y de posgrado? En segundo lugar, el tema es un modo de llevar adelante el concepto de la educación a lo largo de la vida. Y en tercer término, trata de vincular la universidad con el sector productivo. En general vamos a ver que en todas las discusiones estas hay un sesgo fuerte sobre esta temática, universidad y sector productivo. En rigor, con los ejemplos que les di al principio, yo sería de la idea de que no solo el sector productivo, y que al pensarlo solo con el sector productivo oscurece un poco la temática.
En el área educativa es muy importante las microcredenciales, en el área de salud idem, etcétera, etcétera. Entonces, el primer tema de esta resolución es crear ese sistema argentino de certificación. ¿Y de qué está hablando? Bueno, estamos hablando, Dani ha desarrollado mucho esto, que es el tema de trayecto formativo, ¿no? Nosotros, y acá ya incorporo otro tema, o sea, tenemos esa colisión o esa articulación entre el mundo de las empresas que hacen actividades educativas y el mundo educativo, en primer término. La idea de educación a lo largo de la vida. El que todo el mundo lo conoce. Y en tercer término, una cuestión que ha sido muy desarrollado en los últimos años en el CIN y también en el Ministerio, que es créditos. ¿Mm? ¿Por qué? Porque el Ministerio está, esto es del 23, el Ministerio está muy influido por la temática de créditos, entonces habla de trayecto formativo. Esto es una preocupación importante por la idea de articulación, ¿no? De en qué medida estos cursos se suman se apilan, ¿no? En la jerga hablan de apilabilidad, ¿no? La idea de trayecto formativo tiende a eso, tiende a pensar si se puede cuantificar de algún modo esos cursos para que se sumen a otros trayectos, a una licenciatura, a una carrera de posgrado. Y si no solo ese trayecto es sumable a otras títulos más largos, sino en sí mismo si tiene valor. En el ejemplo inicial que yo les daba, del curso ese que había hecho hace años, ya no sé cuánto, hace 15 años más, tenía valor en sí mismo. Si uno sabía la mecánica de esta aplicación, este paquete estadístico de para ciencias sociales, bueno, la verdad que podía ganarse unos manguitos más en una empresa de encuestas. Y además de ahorrarse muchísimo trabajo en relación con lo que hacíamos en el pasado. Entonces, el trayecto formativo que tiene que tener, de acuerdo con esta resolución, tiene que tener cierto valor en sí mismo, tiene que tener algún sistema de evaluación y finalmente tiene que haber un certificado, un diploma, algo que nos diga en qué consiste y si ese estudiante lo obtuvo. En esta resolución también se plantean algunos requisitos. Por supuesto, el tema de carga horaria, el tema de resultados de aprendizaje y el tema de las características de la institución que han dictado ese estudio. Acá siempre hay discusiones porque estos microcredenciales tienen que estar insertas en estructuras de la propia universidad que se dedican a la temática más en general en castellano. Un curso sobre una temática de salud tiene que estar dentro de una facultad de medicina o una institución puede dar solamente estas microcredenciales y no tener por detrás una especie de espalda grande, etcétera, etcétera, etcétera. Estas son todas discusiones que van a permanecer una y otra vez, y sí que no tienen una sola solución. ¿Por qué? Porque hay efectivamente algunas microcredenciales que son muy generales y que entonces, sobre todo en el área de la informática, que no requieren que haya una carrera de una licenciatura en informática para que haya un curso sobre tal cosa. En la Jaureche, por ejemplo, hay algunos cursos que están a caballo entre el área de salud y otras áreas. Bueno, en el área de salud somos fuertes, las otras áreas no lo somos. Son como extensiones.
El cuarto gran tema que hay que tener en cuenta, que hay que tener en cuenta, que son productos de esta resolución, es el tema de la articulación. ¿Cómo se articula esa microcredencial con la licenciatura? ¿Mm? Y cómo cómo puede utilizar el proyecto que tiene autonomía propia en otras áreas. Por ejemplo, si se puede reconocer en otra universidad. ¿Mm? Y aquí, bueno, por último, la resolución ministerial plantea la existencia de un registro nacional de microcredenciales en el 2023. Y acá se nos presenta una pregunta, que es ¿cómo se evalúa? El tema de la evaluación es muy importante y es todavía algo que está como en pañales en la Argentina. Tenemos una situación en la cual no hay una resolución de la CONEAU sobre las microcredenciales. Creo que hay algo de la CONEAU sobre el área de vinculación, de extensión. Ahí uno podría pensar que las microcredenciales están ahí, pero tampoco están firmes. En los ejemplos que les estoy dando del área de salud, a veces en realidad son partes que pueden ser partes de diplomaturas, de maestrías, hasta de doctorados. Entonces ahí evidentemente tenemos que trabajar un poquito más para que haya alguna forma de reconocimiento nacional sobre estas microcredenciales. Entonces tenemos estas cuestiones que le decía, la educación a lo largo de la vida, cuestión de créditos, son como elementos que influyen en estas definiciones. Y en otros países se ha desarrollado mucho, en los países europeos inicialmente, y también ahora en Colombia, en Chile, lo que es los marcos nacionales de cualificaciones. En la Argentina no existe algo al respecto. Si me esperan un segundito. Los marcos nacionales de cualificaciones tratan de hacer una síntesis de todo esto que les estamos hablando. ¿Síntesis a qué me refiero? Mundo empresario y mundo educativo. No solo mundo universitario, mundo educativo. Puede ser terciario, pero incluso también puede ser secundario. Y mundo empresario puede ser de empresas propiamente dichas, que tienen como un subproducto esto, o de empresas que se dedican exclusivamente a ganar dinero con esto. Marco Nacional de Cualificación, ¿qué sabe? ¿Qué tiene en cuenta siempre? ¿Qué sabe la persona que ha tenido esta microcredencial? ¿Qué puede hacer con ese conocimiento? Y qué responsable es para aplicar. Entonces, ya les digo, yo lo que creo es que en Brasil no sé, pero en Colombia y en Chile sí. En Chile lo desarrollaron bastante el tema y en Colombia creo que es posterior. Y me parece que es un modo de entender las cosas de una manera bastante abarcativa. Deberíamos discutir si en la Argentina es necesario o no un marco nacional de cualificación, ¿no? Lo que se plantea en estos marcos, en los europeos, hay varios niveles. O sea, como les digo, como es un intento de calificar al conjunto del mundo educativo, creo que hay desde el nivel 1, que es educación básica, hasta el nivel 8. En cada uno de esos niveles hay un descriptor de lo que significa cada nivel. Para cada uno de esos niveles hay un sistema de créditos. Entonces se plantea una cierta transparencia para el sistema de créditos, una forma de sumar a niveles anteriores, una forma de movilidad,
Esto es un esquema normativo, bueno, el título lo dice, ¿no? Marco normativo de cualificación, ¿no? Que es marco nacional también de cualificaciones, pero a lo que trata es un esfuerzo para calificar el conjunto de las actividades educativas de una nación. Insisto, deberíamos discutir si en la Argentina, donde tenemos el mundo universitario un poquito escindido del resto del mundo educativo, esto puede ser útil y en qué medida ayudaría a integrarlo, ¿no? En el sentido de que también hay muchos esfuerzos de entidades no estrictamente dedicadas a la educación que hacen esquemas, sobre todo en el mundo profesional. Pensemos, por ejemplo, en los centros de estudios de algunos sindicatos que tienen mucha tradición, mucha calidad y mucho reconocimiento por parte del mundo empresario. Pensemos en algunas empresas que tienen como sus propios centros de estudios para, grandes empresas, por supuesto, para perfeccionar a sus trabajadores. Ejemplo pequeño en donde trabajo yo, ahí en la Jaureche. Soldadores. Con la desindustrialización que hubo, sobre todo en el gobierno de Menem, también en el de Macri, prácticamente no había soldadores. Bueno, una empresa que hace los tubos, que son tubos inmensos para los molinos de viento eléctricos, que son tubos de unos 20 metros de alto cada uno. Bueno, armó un esquema de formación de soldadores. Bueno, eso no es reconocido por nadie, sino por la propia empresa. Es una debilidad grande, es una pena. Si la empresa deja de trabajar, ese trabajador no tiene un título que reconozca esa situación. Que reconozca el estudio que ha hecho, su capacidad, etc. Bueno, estos marcos nacionales de cualificación tienen ese sentido. No sé si se entiende hasta aquí, si hay alguna pregunta. Bueno, sigo. No, yo, perdón, hola Ernesto, Dale. ¿qué tal? No, una intervención que recién cuando te escuchaba me venía como el recuerdo, que también eran temas que se abordaban en el Ministerio de Trabajo en el 2005, en 2007, con la gestión de Tomada, que eran también la certificación de competencias laborales, que tenían Exactamente. que los organismos que certificaban eran acuerdos entre cámaras empresarias y sindicatos y que desarrollaron mucho esto que vos traías recién, que eran como los centros de formación laboral y sindical, que me parece que ahí Sí. también hay como un cruce entre este sistema de educación con ese otro sistema que viene desarrollando el mundo del empleo. Sí, mira, excelente comentario el tuyo, que yo en mi exposición no lo tuve en cuenta, pero tenés toda la razón del mundo. Esto habla un poquito de la decisión del mundo educativo argentino, ¿no? Las universidades van por un lado y las otras formas ni siquiera están en el mismo ministerio. Y el Ministerio de Trabajo sí efectivamente hizo un esfuerzo para una forma de clasificación de todo esto, pero quedó ahí. Ernesto, Gabriela tiene la mano levantada. Ah, no, yo acá no veo, man. Sí, te Bueno, escucho. si te parece, te voy contando. Ahí está Gaby. Muchas gracias. Solo un comentario del marco de cualificaciones que a nosotros nos es un poco extraño porque no es el estilo argentino, como bien decía Ernesto, pero en el sentido de que lo que hace es organizar, estructurar y reconocer conocimientos, habilidades y competencias, de modo que todos le llamemos de la misma manera a algo que tiene tales competencias o resultados de aprendizaje. Nosotros a veces, dejando de lado lo que es nuestro núcleo duro del grado, eh,
hay muchas cuestiones que se dictan que pueden ser una diplomatura simple, una diplomatura superior, un curso de posgrado, a veces esto mismo se encuentra por extensión, puede ser un ciclo de complementación curricular en otro caso. Yo lo veía con el tema de la inteligencia artificial que vamos desde pequeños cursos, introducciones, diplomaturas, licenciaturas, maestrías, especializaciones, hasta doctorados, e inclusive una ingeniería en inteligencia artificial que ya creo que está en más de una universidad. Entonces me parece que más allá del debate que se dé Argentina dentro de toda nuestra libertad académica, es cuando podamos, cuando hablemos, entre otros, y en el marco del reconocimiento sobre todo, y poniendo el foco en el estudiante, que eso es lo fundamental, cuando hablemos de algo, sepamos que nos estamos refiriendo a lo mismo, ¿sí? En eso yo creo que puede ayudarnos y que sería bueno también ser referido a la necesidad de un marco de cualificaciones para avanzar más concretamente con el diseño de los sistemas de créditos académicos. Ahí también hemos sentido la falta de esa columna vertebral que nos puede identificar. Ese era mi aporte. Sí. Bien. Sí, sí, esa es una discusión entre nosotros, que está muy dificultada por esta tradición educativa argentina, ¿no? Primaria y secundaria de un lado, ¿no? Depende de las provincias, universidades del otro, el mundo del Ministerio de Trabajo por el otro. Entonces, es difícil encontrar ámbitos en donde esto se pueda discutir de manera global, ¿no? Yo creo que esto puede ser muy útil. Estamos acá en la provincia de Buenos Aires y estamos en el contexto de lo que es el programa Puente. El programa Puentes es un intento para ir articulando, de hecho, las realidades de pequeñas poblaciones de la provincia de Buenos Aires con las grandes ciudades. ¿Mm? Es muy difícil que una universidad fructifique en una ciudad de 20.000 habitantes, pero sí partes. Y cuando hablamos de partes, remitimos rápidamente a una microcredencial, a créditos, a trayectos formativos. Esto es modos, de modo tal de que se vayan reconociendo esas actividades. ¿Mm? El programa Puente en ese sentido es una especie de experimento sobre el cual uno podría estudiarlo muchísimo más para ver las dificultades que ha tenido, los logros que tiene y cómo abre puertas a problemas que en algún momento uno los plantea de manera teórica y acá están de manera práctica, en los hechos. ¿Mm? ¿Qué significa la posibilidad de qué tipo de cursos hay que dictar, hasta dónde, cuándo es el salto del estudiante a una ciudad más grande, cómo hace la universidad para que esos cursos realmente sean trayectos de las características que se plantea, cómo es el modo de evaluarlos, cómo es el modo de acreditarlos. En ese sentido, como la provincia es muy grande, es un lindo lugar de experimentación. En una provincia más chica esto sería bastante más difícil de hacer. Pero en la provincia de Buenos Aires es muy heterogénea, ¿no? Entonces, esto que seguramente los que tienen a cargo el programa lo verán, lo sufrirán todos los días, bien, es un tema para detenerse y estudiarlo. ¿Mm? No sé, pensemos en una, pequeños cursos, tecnología agropecuaria, un curso de 3 meses, 4 meses. Bueno, ¿qué forma de reconocimiento tiene eso? ¿Eso está reconocido solo por una universidad o ese trayecto que puede medirse en términos de créditos puede ser reconocida por otro? Estoy en el mundo académico, pero esto a su vez va a ser reconocido de hecho por el mercado, ¿no? Por el mundo empresario, etcétera, etcétera, etcétera. Me parece que en ese sentido esta experiencia, ¿no? de estos años, que ya tiene unos poquitos años, pero que tiene existencia, es como un lugar de estudio para nosotros. Otro tema dentro que también es válido para la provincia de Buenos Aires es este tipo de cursos de micro, que quizá
¿no? Yo les decía el ejemplo de los soldadores, que uno podría pensar otros ejemplos. Son puertas para seguir carreras, en este caso el ejemplo que les doy de ingeniería, ¿no? O van a quedar como si fueran cursos para pobres y de pobres. ¿Se entiende? O sea, ayudaríamos a ir creando una estructura más única, o por el contrario, estamos haciendo estratos que son imposibles de pasar de un lado al otro. Bueno, esto tiene que ver con el tipo de curso, con el tipo de evaluación, de reconocimiento que haya de esos títulos. Me parece, insisto, que esto es bastante útil para esta experiencia histórica que se está haciendo en la provincia. Uno podría ser, ya que estamos en el tema yo todavía tengo unos 15, 20 minutos más. ¿Me aguantan? No voy a hablar de... Esperen un poquito. Un tema interesante, yo ya algo al respecto hablé, pero lo quiero hacer de manera un poquito más sistemática, que es cómo clasificamos las microcredenciales, ¿no? Uno podría clasificar las microcredenciales de acuerdo a quién las dicta, ¿no? Si son, por ejemplo, de las empresas, si provienen de universidades, si provienen de plataformas, ¿no? Si son simplemente del gobierno, ¿no? Si son del sistema educativo no universitario. Ese es un modo de clasificarlo, por quién lo dicta. Un segundo modo de clasificación es por el valor que tienen. ¿No? ¿A qué me refiero por el valor que tienen? ¿No? Por quiénes lo van a reconocer. Si las estructuras académicas, exclusivamente, si también las no académicas, o si solo las no académicas y no las académicas, el ejemplo que les daba de los soldadores, ¿no? Si son reconocidas solo por el mundo empresario o si para la universidad tienen algún valor que los asimilen a algún trayecto, ¿no? Esto es, la Entonces, microvención son estaríamos, perdón. ¿Hola? Sí. Sí, le consultaba, entonces estaríamos pensando en este caso de los créditos ¿Me académicos, habla? ¿no? Formalizar el tema de los créditos académicos. ¿En ese entendido? No. Perdón, ¿me puedes repetir que no te escuché? Le mencionaba era que si en el punto específico referido a que las microcredenciales sean, no sé, validadas por la parte académica, estaríamos refiriéndonos al tema de créditos académicos, para que éstas tengan cierta portabilidad hacia otra universidad y sean reconocidas por otra universidad o por la misma empresa, ¿no? Exactamente. En el caso de Argentina, por la misma empresa, eso está entre paréntesis, ¿no? Hasta ahora no hay una traslación directa del mundo educativo al mundo empresario, salvo en algunas disciplinas, ¿no? En general, en lo que van a ser las disciplinas reguladas, ¿sí? Para una clínica privada, un médico es un médico. El señor que tiene un título de médico, lo es, ¿no? En otras áreas, sobre todo las disciplinas no reguladas, eso es bastante más lábil, bastante más queda ahí en el mundo ese del mercado, ¿no? Entonces, el segundo es esta idea, ¿no? También se puede pensar clasificar a las microcredenciales si pueden ser apilables, o sea, sumarse a o no. ¿Mm? Cursos cortos que empiezan y terminan en sí mismos, y punto. ¿Mm? O, si por el contrario, pueden sumarse, ¿no? Hacer tal curso, tal curso, tal curso. Yo quiero insistir
con esto de que nosotros le estamos poniendo en varios casos un nombre nuevo, microcredenciales, a realidades que son en varios casos preexistentes. Cuando uno ve los planes de estudio de las carreras de medicina, todos ustedes tendrán algún amigo médico, las últimas materias de las carreras de medicina en la Argentina son típicamente microcredenciales. No sé si ustedes se detuvieron alguna vez en pensar, ¿no? ¿Cuántas materias te faltan? 8. ¿Cómo 8? Sí, sí, tengo una de 15 días, una de un mes, para ver el tema de drogas tengo un mes y medio, así. Eso ha sido desde siempre. Y son apilables, como dirían, forman parte de la currícula, pero en sí mismos tienen un valor. ¿Mm? Por eso quiero insistir en lo que le decía al minuto 1 de la charla esta. Microcredenciales es un nombre nuevo que sistematiza en muchos casos realidades preexistentes. En otros casos sí abre puertas o nos permite pensar mejor las cosas, pero ese pensar mejor no debe significar una hipersimplificación de realidades heterogéneas. ¿No? Bien. Y otro temita que me gustaría que viéramos es la clasificación. Bueno, yo hincho mucho con esto, por disciplina, por disciplina. Hay microcredenciales de disciplinas de ciencias duras, hay de gestión y negocios, que son las que en general dominan la discusión, pero no la realidad. Pero son las que nosotros vemos propaganda, publicidad al respecto, ¿no? Señor, haga tal cosa en 15 segundos, etcétera, etcétera. Hay microcredenciales que no las podríamos distinguir. Ah, Claudia, ¿vos querías hablar? ¿O está la mano tuya de...? No, no, sí, 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 tenía me surgió en lo que hablabas, me surgió una consulta en referencia a qué carga horaria nosotros consideramos como microcredenciales, porque como decías, podría ser que hay algunas asignaturas que ya están dentro de la currícula y que pueden ser clasificadas como microcredenciales, ¿no? Pero hay, ¿qué carga horaria? Como son cursos cortos, ya dentro de no sé, de nuestra estructura curricular que manejamos en las universidades, ya tenemos el término de cursos. Tenemos especializaciones, diplomaturas y demás, ¿no? Dependiendo la carga horaria. Microcertificaciones, yo entendía un curso más corto, digamos, no sé, 10 horas. Pero como nosotros, desde qué carga horaria y hasta qué carga horaria nosotros podemos clasificarlo como microcredenciales, porque en algunos casos he visto que sí se forman estos trayectos formativos y se considera una asignatura como una microcertificación. Entonces, ahí Claro. ya me surge esa duda, o sea, ¿cómo haríamos esa clasificación? Es que eso va a ser muy flexible, no puede haber una solución única. Yo diría que en general uno puede pensar desde un par de semanas a un semestre, pero tampoco hay que pensarlo así, de una manera, vos lo planteás en términos de horas, por ejemplo, de cursos, pero si pensamos en sistema de créditos, deberíamos agregar a eso el tema del tiempo de aprendizaje que tiene el propio estudiante. ¿No? En ese sentido, yo lo dejaría como con puntos suspensivos, sin una respuesta cierta a eso, sino simplemente pensar que forman parte de la misma discusión. Cómo se evalúan, si son apilables o no son apilables, quién los dicta, las diferencias entre disciplinas. ¿No? Yo respondería hasta ahí nada más. Entonces, Cla- Gracias, gracias, profesor. Entonces, Y me perdón, quedaría con el estábamos tema de hablando los de que créditos, ¿cómo? con el término de los créditos académicos, porque estos, obviamente ahí se establece si también si tiene un componente sincrónico o asincrónico, y en base a eso también se calcula el tema del crédito académico. Entonces, tal vez
Ahí también podría ser. Exactamente. Entonces, podemos clasificarlas por estas disciplinas, yo estaba mencionando, la ciencias duras, la de negocios, pero también podemos pensar que hay microcredenciales transversales, ¿m? Que remite a habilidades. No es por disciplina, sino más bien que combina disciplina. Y por último, las microcredenciales de actividades reguladas, que, insisto, estas tienen un desarrollo inmenso, solo que en general no se las denomina de esa manera. Traigo el ejemplo de salud porque lo tengo medio cercano, pero en derecho también existe, les conté de administración, por ejemplo, o del mundo impositivo. Pero es importante esta última, a mis ojos, ¿no? Esta última clasificación es muy importante porque tienen dinámicas cualitativamente diferentes. Y un esfuerzo enorme para asimilarlas, me parece que llevarían una simplificación que mataría la riqueza de esa disciplina. Yo lo digo pensando más bien en la gestión desde un rectorado. Son distintas y no está mal que sean distintas. Y no deberíamos pedirle a unas que asimilen su dinámica a la de otras. Y también, bueno, después podemos pensar educación, artes y humanidades, ¿no? Ingeniería, tecnologías. Uno podría, por ejemplo, hacer esta clasificación por disciplinas y observar en la realidad del programa Puentes en dónde se especializan los cursos y qué tienen que ver con el territorio en el que están insertos. Uno que yo no lo conozco bien, pero seguramente microcredenciales que tengan más que ver con el mundo industrial van a estar en el conurbano y van a estar a cargo de universidades del conurbano. Microcredenciales que tengan más que ver con el sector agrario, bueno, tendrán que ver con universidades de la provincia de Buenos Aires que están radicadas más al interior, en donde la realidad industrial no es tan importante, etcétera, etcétera, etcétera. Si hay alguna estadística al respecto, podemos ver niveles de cobertura y también vacíos que deberían llenarse. Esto es una recomendación acá para el amigo Bradinelli. A ver qué cosas están faltando que deberían estar. O sea, no solo pensar en las demandas desde la gestión, sino pensar también desde la estructura económica de la provincia. Bueno, yo creo que esto es más o menos lo que les quería decir. No sé, quedo abierto a preguntas, todo eso. Desde el punto de vista más político, el concepto de microcredenciales hace referencia a la necesidad de una actualización del mundo universitario. En Argentina sabemos todo, siempre se quejan de lo mismo, ¿no? Que las universidades son tienen títulos muy largos, los estudiantes en lugar de 4 años y medio, 5 años, tardan 8 años. Entonces, las microcredenciales es un modo de recuperar la iniciativa por parte del mundo educativo en relación al mundo empresario, con las dificultades que hay hoy por el desarrollo tecnológico rapidísimo que hay en el mundo y que entonces, bueno, es muy difícil la actualización permanente de esa. Y evidentemente el objetivo no de un esfuerzo menor, pero sí de un esfuerzo más corto, es mucho más fácil de cumplimentar que una modificación de un plan de estudio de 5 años que tiene una articulación interna, que tiene una forma de relación que es más difícil de formar. Y a eso se le agrega otra cuestión, que es que nosotros hacemos hincapié en estos cursos cortos, específicos, pero lo cierto es que el conocimiento de las disciplinas más generales es imprescindible para todo lo demás. Y a veces eso no lo tenemos tan en cuenta, ¿no? El dominio de algo de matemáticas, el dominio de algo de
por el propio idioma, ¿no? La capacidad de reflexión, ese tipo de cosas son como elementos centrales a la hora de pensar la educación, que permiten que las microcredenciales se desarrollen. Estas últimas, sin lo que estoy planteando, bueno, va a tener muchas dificultades en los resultados y sobre todo en la posibilidad de proyección hacia otras áreas. Bueno, esto es lo que yo les quería decir. No sé si hay alguna preguntita. Primero, Ernesto, muchísimas gracias. Está Juan en la sala que también estuvo escuchando tu intervención. No lo habíamos saludado, pero Hablamos mal de él y no me avisaron, qué bacana. está Juan también escuchándonos. Eh, pero agradecerte porque la verdad que has hecho un recorrido en este tiempo de un montón de desafíos y un montón de cuestiones para pensar las microcredenciales. Y lo que les voy a proponer para las intervenciones es que tratemos de levantar la mano antes de hablar para ir ordenando el diálogo, porque somos muchos y por ahí se puede desorganizar, ¿sí? Así que está Santiago, que ahí levantó la mano para hacer una pregunta. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Gracias, Ernesto y compañeros. Santiago Griosola de la Universidad Nacional de Moreno. Yo trabajo en el área de vinculación tecnológica y ahora estamos ya próximos a iniciar una serie de cursos orientados sobre todo a mandos medios de las empresas, del medio socioproductivo, organizaciones y demás. No sé, por ejemplo, ¿no? Como para dar algunos ejemplos de los cursos, uno es sobre diseño en un programa específico llamado SolidWorks, ¿no? Por ejemplo. Después hay otros cursos de habilidad blanda, como gestión del cambio organizacional y demás. Cada uno de ellos relacionado con carrera de grado que ya tenemos, ¿no? Nosotros hoy la normativa nos hace llamar a esas actividades actividades extracurriculares, ¿no? Es ahí Claro. una particularidad que tenemos en el reglamento académico. La pregunta es, ¿sería eso una microcredencial? ¿En qué se diferenciaría? Para ser microcredencial se necesita o se necesitaría o sería bueno un reconocimiento del resto del sistema. Me quedo ahí pensando en la diferencia entre esto que estamos haciendo y cómo será. Muchas gracias. Fíjate, Santiago, lo que nos comentás, actividades extracurriculares. Terrible. ¿Te das cuenta de lo que estamos diciendo ahí? Bueno, es un lujo que se da a la universidad. No, en realidad no es del centro de la universidad. Es un detallecito que tenemos por ahí. Bueno, la idea de microcredenciales, estas discusiones tienen como sentido cambiar ese significado. Pensar que no son extracurriculares. ¿Me explico? Ese es uno de los problemas que tiene nuestra universidad. Esto es pensar a un conjunto de actividades como por fuera del centro. Entonces, una de las cosas que requeriría Moreno es modificar el reglamento al respecto y pensar una cosa más integradora. Pero en este ejemplo pequeñito estamos viendo algo que estábamos hablando antes, ¿no? Que es esa especie de separación que hay del mundo universitario, dentro de una universidad también, entre el mundo universitario, el mundo educativo, etc. Y otra cosa interesante de los cursos estos que vos mencionás, que lo hacen en relación al mundo empresario del territorio, ¿no? Pensar un poquito, o sea, la universidad puede, con las microcredenciales, llegar de una forma a discutir con las pequeñas empresas que haya en Moreno, con las grandes empresas que haya en Moreno, de una manera que antes no estaba en condiciones de discutir. Ahí siempre hay dificultades, porque el ejemplo ese que yo les di sobre los tubos sin costura, ¿no? Y sobre los soldadoras, digo soldadoras porque la inmensa mayoría de los que hicieron el curso eran mujeres y no hombres. En realidad es dificultoso conversarlo eso con los empresarios, porque para que haya una buena propuesta de formación al respecto, se requiere pensar a mediano y a largo plazo.
Me explico, un empresario tiene que decir, bueno, hoy estoy en 80 y dentro de 3 años voy a estar en 215. Para llegar a eso necesito un operario de tales características. Y hoy, por la realidad que estamos viviendo en Argentina, no se ve esas proyecciones a largo plazo. Ustedes fíjense que la capacidad instalada industrial en Argentina hoy está en un 41%. Me refiero a la capacidad, no al capital instalado. O sea, ¿qué empresario iba a invertir? No se necesita invertir si tenés las máquinas paradas. Y lo mismo ocurre con los seres humanos. Es una dificultad enorme. O sea, la proyección a mediano y a largo plazo en el mundo industrial hoy es muy corta. Pero sí es más importante o es en el tema de la tecnología informática en el mundo agropecuario y en el mundo de los servicios. ¿Está Santiago? Bueno, dos Santiagos al hilo. Eh, Muchas gracias, Ernesto, por compartir esta exposición. No sé si tengo una pregunta muy definida, pero sí me disparaste una reflexión respecto a qué es lo que uno llama microcredenciales, cuánto esto ya existía y cuánto es algo nuevo. Y yo pensaba que si uno tiene una definición más o menos básica de que son cursos cortos que acreditan algún tipo de habilidad específica, que son transparentes y bueno, todo ese tipo de cosas que ya estuvimos tratando de definir, uno efectivamente puede encontrar cosas preexistentes que se parecen a eso, pero que dentro del sistema universitario se tramitan de maneras muy distintas, ¿no? Digo, uno podría pensar eso en los cursos de extensión, como bien decían, o de vinculación, pero también, como bien decías, en cursos en la segunda mitad de las carreras de grado, ¿no? Como este caso que contabas de medicina, y también uno puede pensarlo también en cursos de posgrado, ¿no? Que dentro de la universidad, si bien son todos cursos cortos que acreditan una habilidad, bueno, refieren a cosas muy distintas, pues son públicos muy distintos. No sé, me queda rebotando esto de cómo englobar cosas tan distintas bajo una misma categoría, ¿no? Eh, Así es. Así es. Nada, es más una reflexión que una pregunta, pero porque es como, siento como que se reproduce un problema que ya tenemos preexistente, ¿no? Digo, No se reproduce, sino que yo hago mucho hincapié en que tengamos en cuenta esa heterogeneidad de lo que estamos hablando a la sí, hora de las reglamentaciones, a la hora de las exigencias, y que el esfuerzo por unificar eso, que es un esfuerzo que se da a través de los créditos, ¿no es así? O sea, de una forma de cuantificación del conocimiento, tiene limitaciones importantes que el mismo mundo educativo y el mismo mundo empresario se encargan de relativizar. ¿No? Pero si nosotros avanzamos, por ejemplo, en algún sistema de reconocimiento, bueno, haremos esfuerzos para que las microcredenciales de tal institución tenga las mismas características o las mismas exigencias que las de tal otra institución, siempre y cuando estén dedicados con la misma duración, que sean de la misma disciplina, etcétera, etcétera. ¿Me explico? No es una tarea, no es reproducir el problema, sino que es plantearlo de modo tal que nos permite comparar unos con otros y es lo mismo que hizo la CONEAU en su momento. La Corea cuando se lanza con medicina, bueno, ¿qué se hizo ahí? Simplemente se planteó un conjunto de exigencias que para una misma disciplina, en este caso las carreras de médicos, no se cumplían en todos lados y que sí, debían no. cumplirse. En realidad mi pregunta apunta más a si deberíamos usar la misma palabra para todas esas cosas, ¿no? Ah. No, no, digo, pero porque incluso yo pienso, yo trabajo en la UBA y la UBA hace unos años, no sé cuántos, 10 años, creó el concepto de diplomaturas, ¿no? Y empezó a meter cosas ahí adentro. De repente la propia universidad se dio cuenta que bajo la palabra diplomaturas estaba metiendo cursos que eran de posgrado y cursos que eran de extensión. Entonces de repente eh, lo dividió en dos subgrupos, que eran las diplomaturas Claro. de posgrado y la diplomatura de extensión. No digo, y bueno, el problema de usar la misma palabra para cosas que son muy, de naturaleza muy distinta,
con públicos Bien, muy distintos, destinatarios distintos. En eso me había quedado pensando en realidad. bien, pero estamos en la primera fase. Todavía no dividamos, sumemos. Después, seguramente, claro, claro, porque en esa suma ayuda mucho el tema de la cualificación, de la evaluación. ¿Eh? Que haya por ejemplo, en la resolución ministerial se plantea que haya un registro, importantísimo. Ese registro que va a plantear un conjunto de requerimientos, bueno, que no todos lo van a poder cumplir, o que para cumplirlo va a haber que cambiar algunas cositas. Eso es bárbaro. ¿Mm? Después se descubrirá que hay microcredenciales de tal característica, de tal otra, etcétera, etcétera. Lo que está planteando Ernesto es un gran desafío para nuestras universidades que además tienen por ahí separado por la distribución, por la estructura, por todas este tipo de formaciones, ¿no? Y que eso era parte de los desafíos que salieron de la primera clase. Bueno, cómo pensar de manera más integral la formación también de nuestros estudiantes, que ese también será un poco el desafío que tendremos por delante en todos estos diseños. ¿Hay alguien más que tenga alguna pregunta, consulta? ¿Sabes, Ernesto, que había una pregunta en el chat que era a qué resolución te habías referido cuando mencionaste? Es la resolución, la 3432/23, es la Ok, que plantea la creación del Sistema Argentino de Certificación. bien. Ahí así la anotamos porque había varios que estaban No está en consultando. en la bibliografía. Yo te había mencionado otra, Sí, la de UNESCO. la de UNESCO. Sí, Sí, son como las básicas, ¿no? Hay otra de la OCDE que después les puedo pasar. Hay dos o tres. bien, Sí. La gente de IESALC están trabajando mucho al respecto. Hay que sí, seguirlos, ¿no? exactamente. No sé si hay alguna Pero otra pregunta. tienen ese sesgo, digamos, yo diría, donde la preocupación por el área de negocios tiñe mucho al resto. Bueno, no hay que aceptarlo eso. Que es un poco lo que vivimos el año pasado cuando estuvimos en Uruguay, con las discusiones en el Bueno, sí, encuentro. claro, eso lo dije, claro, se veía, claro. Exactamente. Que un poco el tema de los... Una especie de hegemonía temática. Bueno, de ahí salen un montón de ideas que no comparto, ¿no? Lucre, ¿vos tenés una pregunta? Sí, quería preguntar a los dos, a Ernesto, que también agradezco muchísimo el tiempo y dedicación de esta conversación, pero también la hago extensiva la pregunta a Antonella, si quería saber qué les parecía la experiencia de reconocimientos de trayectos formativos que se hizo en el Ministerio de Educación en el 2016, 17 creo que empezó, 17 me parece. Respecto de esto, yo participé desde el área de diseño en las evaluaciones y arquitectura. Y ahí se dieron unas tensiones muy grandes, ¿no? Respecto a la extensión de las carreras, justamente empezaron a aparecer todas estas cuestiones que la ley de educación superior aborda la cuestión de los mínimos, pero no de los máximos, entonces los máximos eran totalmente, ¿no? El límite de las carreras era amplísimo y bueno. Y aparecía también esta cuestión de los trayectos y en el reconocimiento, y esto fue muy un trabajo entre pares, más que como conclusiones, pero fue muy del trabajo del intercambio entre pares, que emergía la cuestión de que había bloques que podíamos reconocer como, bueno, muy constitutivos al campo disciplinar, pero después había otros bloques que definían también los perfiles de las universidades, ¿no? Y las universidades, aparte, con carreras que habíamos nacido en distintos momentos y en distintos territorios. Y y ahí también podía leerse estos bloques en términos de trayectos y pensando también que pudieran ser después convertidos en otra cosa, ¿no? En ese momento no hablábamos de microcredenciales,
Pero a mí lo de microcredenciales me suena como el trabajo colaborativo, ¿no? Siempre hubo trabajo colaborativo, sin embargo ahora se habla de trabajo colaborativo porque hay algunas plataformas que instalaron esas terminologías, pero ya en esos trayectos formativos empezaba a emerger también esta lectura de los bloques, ¿no? De algo que se podía modular y que se podía reconocer como totalidad o como parte de un área de formación dentro de las carreras. Eh, Quería saber qué opinión tenían, sobre todo Ernesto, Ah, de la experiencia. no tengo mucha opinión al respecto. Lo cierto es que hay en el cine una discusión fuerte sobre el tema. Lo que decís vos lo impulsó Dania. Y, y enfrente está la posición que finalmente triunfó, que es la de los créditos, que lo impulsaba básicamente Hugo Yuri. ¿Mm? No está mal todo ese esfuerzo que hicieron ustedes en el sentido de ir buscando ciertas formas de reconocimiento mutuo de trayectos de algunas carreras. Ahora, lo cierto es que en la Argentina el tema de reconocimiento de estudiantes de una universidad a otra es mínimo, es mínimo. Les cuento, entre la Avellaneda, UNDAF, ¿no? Quilmes y la Jaureche tienen un reconocimiento automático de materias, de un montón de materias, no sé cuántas, ponerle 200 y pico, no sé, pero un montón. Bueno, la cantidad de estudiantes que han usufructuado ese esquema de reconocimiento, o sea, un estudiante de la Jaureche puede dar un curso, tal curso en Quilmes y se lo reconocen automáticamente, como si usted... Bueno, la cantidad de estudiantes que han usufructuado ese esquema es mayor que lo que se ha usufructuado el conjunto del sistema universitario con el sistema de créditos. ¿Por qué? Porque Argentina es muy grande, nada más. Entonces, el muchacho que vive en Quilmes, pero en la zona sur de Quilmes, le conviene dar algunas materias en la Jaureche que le queda más cerca que Bernal. No es nada más que eso. ¿No? Un jujeño es difícil, salvo que se vaya a Buenos Aires y que trate. La verdad que todo el sistema de créditos o de trayectos, puede ser que entre, por ejemplo, entre Rosario y Santa Fe haya interés, con Río Cuarto, pero tienen que estar, es un territorio muy grande, muy grande. Lo de Europa de créditos y de reconocimiento ha estado recontrafinanciado. Esa es la realidad, que es el programa Erasmus. Si yo le doy plata a un muchacho de Buenos Aires para que vaya a estudiar en la Universidad de Jujuy y le doy plata, encantado, encantado. Pero no existe eso, no hay un financiamiento, ¿no? Entonces, está bien, hagámoslo como modo, yo insisto con lo de la CONEAU y medicina, como modo de que haya una cierta forma de normalización de nuestras carreras y que no haya grandes diferencias entre unas universidades y otras en cuanto a calidad. ¿Mm? Tiene la cierta dificultad que es a veces una homogeneización excesiva, pero no nos hagamos muchas ilusiones sobre eso. No pensemos que eso va a dar lugar a que los estudiantes van a correr de un lado a otro, porque no hay dinero. Es sencillo, no hay dinero. Si alguien, insisto, me pone, por ejemplo, a mí a estudiar en Bariloche y me dan plata, voy corriendo. Sí, es mucho más lindo que Buenos Aires. ¿Eh? Y para alguien de, no sé, de Formosa, venir a la gran ciudad también es pero tiene que tener financiamiento. De lo contrario, son cosas que quedan para nosotros, para lo que son los funcionarios, los decanos, directores de carrera, que ayudan a una cierta homogeneización del mundo universitario argentino en el buen sentido, en el sentido de la calidad. Tiene el riesgo de la homogeneización de repetir exactamente todo, cuando en realidad no habría que repetir. ¿Mm? Pero son esfuerzos que valen la pena en ese sentido. Pero no pensemos que vamos a resolver las cosas, ni mucho. O sea, los que finalmente vieron, por ejemplo, hay muchas discusiones sobre, bueno, yo al principio lo dije, ¿no? Sobre reconocimiento mutuo, ¿no? No sé, de un título argentino en España,
¿quiénes son los que se benefician de eso, el reconocimiento mutuo en América Latina? Aquellas naciones, o egresados de aquellas naciones que tienen una situación de pobreza creciente, donde hay problemas políticos. Uno encuentra hoy día en los hospitales argentinos un montón de médicos ecuatorianos, de médicos venezolanos. Es así. No es la idea original de los europeos de un reconocimiento, de bla, no, es una necesidad. Entonces, insisto, yo estudio estas cosas, las veo, pero no nos hagamos muchas ilusiones. Tenemos esas limitaciones. Poner a tono tal carrera de ingeniería en la Universidad de San Juan Bosco con tal carrera de ingeniería en la Universidad de Catamarca, no vas a lograr que alguien de San Juan Bosco vaya a Catamarca. No. Desgraciadamente, hoy por hoy no. Ayude que en conocimiento mutuo de los profesores, en que el nivel de exigencia tiende a parecerse, ese tipo de cosas es muy buena. Que algunos son más adelantados que otros, entonces en esa área disciplinaria, bueno, los profesores aprenden los unos de los en eso. Hasta ahí. Sí, también ahí, Ernesto, sumar que cuando nosotros iniciamos y firmamos en el 2018 el acuerdo de reconocimiento y de movilidad, también lo hicimos en carreras que no eran solamente las reguladas, porque lo que decía Lucrecia es que el primer trabajo se hizo sobre carreras que están reguladas, sobre las cuales había mínimos estándares, con los estándares de acreditación, por lo cual es más fácil el diálogo sobre determinados trayectos. La discusión viene también... Sí. ¿Puedo decir, nosotros referido a este acuerdo entre las universidades estas tres? Claro, ¿decís? entre UNDAV, entre claro. UNQ y UNAG, cuando firmamos en el 2018 el acuerdo, además de trabajar sobre las carreras reguladas, hicimos el trabajo de trabajar sobre las otras carreras, que son las que quedan afuera, ¿no? De estos mínimos ¿Cuántas acuerdos. materias tenemos ese acuerdo, Antonella? Yo no me acuerdo cuántas. Nosotros Pero tenemos... 200. Sí, tenemos varias carreras y varias materias, entre ellas con una coordinación de trabajo que requiere muchísimo trabajo de esfuerzo entre los directores de las carreras para ponerse de acuerdo también en esas movilidades, y eso también lo permite la cercanía y el vínculo más colectivo, ¿no? Porque... Yo he estado muy a favor de eso, he participado, pero insisto, no es un gran mérito nuestro, es el tema geográfico. Totalmente. Claro, pues si no contamos que somos geniales, no, estamos cerca, nada más. Estamos cerca, nos podemos vincular, y nuestros estudiantes están cerca también. Sí, muchas veces ya insisto, el ejemplo que yo doy de Quilmes es así, una cierta zona de Quilmes está mucho más cerca de nosotros que de la Universidad de Quilmes. Pero me refiero a cuáles son los alcances de tipo de problemas en cuanto a reconocimiento, en cuanto a crédito. Tiene esa limitación. Argentina es grande y además es pobre. Y por otro lado, me quedaba pensando que sí es cierto que ese ejercicio que nos dio ese primer momento es el de diálogo sobre las disciplinas, que eso era algo que no estaba como trabajado, ¿no? Claro. Que ese fue una posibilidad, porque antes bueno, un poco Santiago lo decía, empezamos a nombrar cosas y trabajamos en nuestra propia autonomía, y por ahí hay discusiones que podemos dar con otros, como es este espacio donde estamos discutiendo esto, que esos espacios lo favorecieron y que, bueno, después la pandemia un poco obturó todo ese proceso, ¿no? Exacto. Bien, no sé si hay alguna otra pregunta, duda, consulta, aprovechando a Ernesto que está aquí, que me parece que puede aportarnos un montón de visiones y de ideas. ¿No? Tenemos 83 personas conectadas en el Zoom, Ernesto. Bueno. Ahí está Juan, le dejamos a Juan. No, nada, yo muy cortito, Ernesto, agradecerte, perdón, no pude estar ni bien empezamos. La verdad que es un lujo tenerte y ver todo el proceso, y se nota
todo el conocimiento que tiene el sistema universitario y el baño de humildad que nos da, me parece que es muy, muy interesante ver los alcances reales de algunas políticas y pensar cuáles pueden ser los alcances reales de las microcredenciales. Creo que nos dejás los marcos de cualificación como una tarea, por lo menos desde nuestra parte gubernamental, como para pensarla y discutirla junto con las universidades. Creo que es una piedra fundamental para microcredenciales. Y hay algunos países vecinos y no tan vecinos, algunos países de Europa que lo están trabajando mucho y que estábamos ahí empezando a trabajar con ellos para que nos cuenten un poco su experiencia sobre esto. Creo que es una de las cosas que tenemos que discutir en este curso para llegar a un acuerdo entre las universidades y el gobierno de la provincia en el sistema de microcredenciales de la provincia de Buenos Aires, ¿no? Me parece que, digo, como algo lo más parecido que tenemos a eso en la Argentina, si no me equivoco, es el libro rojo de las ingenierías, ¿no? Sería como pensar tal vez en un área, ¿no? Pero me parece que es un poco lo que más parecido tenemos a eso. Y nada, volverte a agradecer y seguramente en el transcurso de este proyecto te volveremos a convocar para otras actividades y para asesoramiento. La verdad que es un honor y una alegría que nos estés acompañando en este proceso, ¿no? Bueno, gracias a ustedes por haberme invitado. Gracias, Juan. Tenemos una pregunta más, Ernesto. Mariana Cañas. Sí. Sí, buenas tardes, perdón que les antes sobre el medio el final, es que ahora estoy pensando que estaba retomando, bueno, yo soy de la Universidad de Quilmes, estamos hoy justamente con unos compañeros hablando del tema, que como que ahí nos hacía un poco de ruido en el sentido de cómo aplicar a lo mejor las microcredenciales en las carreras del artículo 43, sobre todo a lo mejor en las carreras de salud, que son más, como más, están más restringidas, no restringidas, sino como más reguladas por el Estado. Ahí cómo aplicar, ¿no? Microcredenciales en esas carreras, ¿no? Como que, eh, cómo se podrían aplicar, ¿no? No, en las carreras de 43 al contrario, está bastante, no veo que haya una dificultad. En el sentido, Eh, por más así como de, como son más reguladas, o no sé, o al ser de carreras a lo mejor con las de bueno, salud, si podría pero haber algún... en la regulación aparece esa posibilidad, ¿no? Sí. El plano de las optativas. Discúlpame, yo estaba pensando en otra cuestión, que es que casi todas nuestras universidades, las que están acá, tienen licenciaturas de complementación, ¿no es Ujú, así? Bien, sí. ¿qué hicimos ahí nosotros? Sin llamarle microcredenciales, ¿qué hemos hecho? Eso. Han dicho, si ustedes tienen tales y tales requisitos cumplidos en otro lado, nosotros vamos a empezar, no por primer año, vamos a empezar por algo que sería como tercer año, como se llama, y al cabo de 2 más se da el título. Eso es yo siempre lo he visto eso como dificultoso, pero es una realidad de casi todas nuestras universidades. ¿Se entiende? O sea, uno reconoce, la universidad ya reconoce trayectos formativos hechos fuera de la universidad. Y a raíz de eso hace unas carreras con planes de estudios especiales. Uno podría pensar trayectos más cortos, no de egresados de terciarios, sino trayectos más cortos. Y esos son microcredenciales. Pero volviendo a tu planteo de antes del artículo 43, yo no veo dificultades en las ingenierías, en las de salud. No, tal vez lo pensamos más Porque por son el tema de cosas que eso, como suman, de... no que restan. ¿Cómo? ah, claro, lo pensábamos más por ese lado de la regulación y eso, por eso mejor nos preguntábamos si podría haber algún inconveniente o no, pero Ninguno. perfecto. No.
Bárbaro. Gracias. Y más con el antecedente este de los créditos ahora. ¿Puedo hacerte una última pregunta, Ernesto? Si pudieras guiarnos a quienes estamos pensando y proyectando el diseño y la gestión de microcredenciales en nuestras universidades, ¿cuáles crees de todos estos desafíos que nos planteaste que podrían ser algunas líneas iniciales de intervención para poder pensarlos? Ajá, no sé. ¿Por dónde crees que Hay varias cositas de lo de hoy. Uno es tomar esto, ¿no? ¿no? Tomar el mapa de la provincia de Buenos Aires y ver las carreras, las credenciales que está dando el Puentes, un mapa, digamos, que se superponga por especialidad y ver si se corresponde con la realidad socioeconómica de la zona, ¿no? Y ver dónde está demasiado y dónde está demasiado poco. Eso es una. Otra es saber si la provincia podría avanzar junto con el Ministerio de Educación de la provincia, la Dirección General de Escuelas, en algún sistema, no un sistema nacional de cualificaciones, pero sí un sistema de cualificaciones. Eso sería interesante trabajarlo. Es un trabajo de largo aliento, que ahí podría estar el sector productivo, ¿no? La dirección de escuelas y algunas universidades o el conjunto de las universidades de la provincia y trabajar. Pensemos que la provincia de Buenos Aires es el 40% de la Argentina, así que si se avanza en eso. Otro tema es, y yo creo que es ir avanzando eh, por disciplinas o por conjunto de disciplinas, sobre todo las no reguladas, y hacer encuentros, reuniones, de modo tal de que se vaya normalizando ciertas formas de microcredenciales en esas áreas. En las otras, insisto, está bastante masticado el tema, bastante desarrollado. No le vamos a cambiar nada. En el área médica no le vas a cambiar nada porque le llame microcredenciales o materia optativa, nada. Ya funcionan solo. En derecho van a funcionar de acuerdo con las necesidades de las reformas jurídicas que haya. Otro tanto ocurre tema de administración. Hay que ver los colegios de graduados, la cantidad de cosas que hacen al respecto. Sí, puede ser una ambición de la universidad que algo de eso se haga al interior de la universidad y no que se haga solo en el colegio de graduados, si es que quieren, ¿no? En algunos colegios viven mucho de esto, de estos cursos, entonces no les interesa una mayor articulación, ¿está? Bueno, ese tipo de cosas, o sea, cosas en el plano jurídico general, cuestiones que tienen que ver con el desarrollo de este programa y de trabajar disciplinas, disciplina por grupo de disciplina, de modo tal de ir jerarquizando estas microcredenciales en esas áreas. Esas tres cosas. Bueno, este asesoramiento ha sido gratuito. Sí. Gracias, Ernesto. Tenemos una pregunta más, porque has despertado otra pregunta. ¿Qué tal? Gracias, Ernesto. Siempre es un gusto escucharte de sociales hasta acá. Siempre es un gusto. Vos siempre fuiste un impulsor de las cuestiones internacionales, ¿no? Pienso si esto también es una herramienta que nos pueda servir para pensar algún trayecto formativo junto con otras universidades, con una mirada regional, pensarlo por ahí también, ¿no? Y sí, claro, claro. Quedó en el tintero todo la comparación con Brasil, con otros países que yo lo tenía medio ahí. Sí, solo que el microcredencial es corta, entonces la cooperación es más difícil, ¿no? Pero se puede pensar en algunas áreas, reconocimiento mutuo para los pocos que van a hacer ese salto, ¿eh? Pero podríamos pensar en tal área, hacer simultáneamente en tal universidad, en tal otra y en tal otra, de distintos países, determinados cursos. Eso depende de los niveles de colaboración que hay, que no es para nada imposible. Durante la pandemia yo creo que se han hecho varias de esas cosas, ¿no? Que
estábamos tan aislados que era lo mismo hablar con el vecino que con alguien que viviera en Filipinas. Hola Ernesto, Ah, buenas tardes. Hago una consulta. ¿Es posible pensar las microcredenciales entre niveles? Caso Río Negro tiene un programa de terminalidad educativa articulado con la provincia para aquellas personas que tienen o adeudan materias y llegan a la universidad con este faltante para terminar el secundario. Entonces, en materias afines donde los contenidos se condicen de una materia a otra, no es que te llevaste literatura y te metiste en una ingeniería y con matemática te van a dar la literatura, una matemática con una matemática de la universidad, con este convenio que hay con la provincia, se da como aprobada en el nivel medio. ¿Es posible Sí, pensarlo mira, también allí? este problema que tenemos es exclusivo de las universidades nacionales. Porque en las privadas, todo esto, no en todas las privadas, pero en muchas universidades privadas, esto se resuelve muy rápidamente. ¿Mm? Esto es tomar conocimientos de otro nivel y ver en qué medida son reconocidos por el nivel universitario. ¿Mm? Esto tiene que ver con la mediación, que no me escuche ningún profesor, con la mediación del profesor de la respectiva disciplina. Muchísimas veces encontramos que viene un señor del exterior, ¿no? Y tiene, bueno, a ver, reconozcámosle tal materia. No, esa materia no se puede reconocer porque falta la bolilla 2 del punto 3, ¿sí? No sé si soy claro. En alguna universidad eso se ha reemplazado por un esquema más de la Secretaría Académica que decide. Eso en las universidades privadas es muy común. Entonces podemos pensar algún sistema, pero insisto, eso requiere una transformación de quién decide dentro de la universidad al respecto. Porque la tendencia común de un profesor es que todo lo que dicto yo es imprescindible. Si no el estudiante no ha aprendido todos y cada uno de los contenidos que dicto yo en mi materia, no es mi materia. Bueno, varios de ustedes son de la Secretaría Académica de la respectiva universidad. ¿Me pueden contar anécdotas al respecto mejor que los cuento yo? ¿Mm? O sea, es una tendencia que hay. Eso tiene que ver con cómo uno concibe el conocimiento universitario. Si uno no sabe tal tema de tal materia, ¿eso significa que no ha aprobado esa materia? Bueno, ya te insisto, tiene que ver con cómo se concibe la universidad. Gracias. nos dejaste ahí una nueva pregunta, Ernesto. No, claro, ¿cómo se decide el reconocimiento de asignaturas de una persona que Tal viene de cual. otra universidad? Eso. En muchas universidades nuestras lo decide el profesor de la materia. Un desastre. ¿No? Un desastre. Tarda 6 meses, dice que no porque falta tal cosita, ese tipo de cosas. Bueno, En ese la es el privada dicen, tenemos un alumno más, metámoslo. Eso. ese es el desafío de poder pensar las trayectorias y cómo reconocemos las trayectorias, porque si no, Si vos todo eso metés no lo a vamos a poder una hacer. estudiante que no hay, claro, si vos metés a un estudiante que no ha aprobado bien Matemáticas 1 y después tiene que estudiar en Matemáticas 2, ¿qué te importa? ¿Qué te importa? Sí, sí es acumulativo el conocimiento, si no sabes o no, pero no, tiene que saber tal cosita de análisis matemático. Esto está... Ustedes, ya insisto, ustedes que están en las secretarías académicas saben mejor que yo estas anécdotas. Bueno, veo silencio, que eso es el que calla otorga. Sí, están todos con la cabeza asintiendo Acá hay igualmente. una ¿Hay algún señora, comentario? Milagros Tailán Pérez, que quiere hablar. A ver, Milagros. Milagros, ¿dónde está? Hola, perdón, ¿qué tal?
Bueno, quería consultar un poco el tema de, porque entiendo que existe la posibilidad de una microcredencial que contemple la participación, por ejemplo, en una práctica profesional, o sea, no solo cursar una Claro. materia, un seminario, sino que contemple eso. Quería ver cómo, qué opinión tenías y porque me parece como algo interesante y estoy como Sí, yo lo ejemplifiqué con los soldados, las soldadoras de ahí de Varela. Sí, claro. Pero ¿cómo tiene que ser? ¿Quién tiene que decidir al respecto? ¿Cuánto se le reconoce? ¿Mm? Por ejemplo, el caso de soldadora, uno puede pensar que haya una carrera de ingeniería en donde se reconoce una parte de práctica profesional. Bueno, ella la tiene. Más complejo es si el tema es un tema teórico. Pero no, no es imposible. O sea, forma parte de esta historia de cuál es la relación que hay en la universidad con otras áreas del sistema educativo. ¿Mm? Como en la Argentina, la historia de la universidad es una historia, digamos, clasista, ¿sí? Inicialmente se ha pensado, ¿no? Por un lado, ¿no? Yo no soy un experto en historia de educación, pero por un lado, la escuela normal para formar a los pobres y por otro lado la universidad, ¿no? Derecho, medicina, en menor medida económicas, para las clases dominantes. Y esa ruptura, esa distancia, ha sido muy difícil de resolver. En el mundo universitario nosotros no lo vemos tanto, porque formamos parte del sector dominante, de la élite, por decirlo así. Pero vayan a hablar con directores de escuelas terciarias, lo que piensan, de escuelas secundarias. ¿Mm? Siempre se ven con cierta desconfianza al mundo universitario por este tipo de cosas. Simplemente hay que ir creando normativas y sentido común distinto. Es lo más Gracias. difícil de esto segundo, ¿no? Bueno, acá sí terminamos. Creo que sí, Ernesto, creo que ya ahora sí, me parece que sí. Bueno, ya los dejé cansados. Te agradecemos muchísimo, la verdad que ha sido fabuloso, como decía Juan, increíble y todo, además de todo el recorrido, de tu trayectoria, de que nos recuperes los desafíos que tenemos hoy dentro de las universidades y cómo esta diplomatura que articula con el programa Puentes también nos desafía a pensar otras formas, otras articulaciones, otras integraciones para poder seguir pensando la universidad. Y creo que eso es clave en este momento donde la universidad está tan observada y con tanta mirada crítica sobre el proceso que hacemos. Me parece que todas estas personas que seguimos pensando y articulando y formándonos para poder enfrentar estos desafíos, también tenemos otros desafíos por delante, que es cómo gestionamos todo esto dentro de las universidades. Así que te agradecemos enormemente este tiempo que nos has dedicado, tus palabras, tus conocimientos, los aportes. Ha sido una gran clase, creo que estamos todos de acuerdo con eso y que nos llevamos un montón de cuestiones para seguir pensando y desafíos. No sé, Juan, habías abierto el micrófono, perdón, eh, No. pero agradecerte enormemente este tiempo compartido. Adiós, gracias a ustedes. Esta es la parte más fea, donde nos tenemos que ir todos así y es como que no nos podemos abrazar y saludar y demás. Pero ya haremos un encuentro presencial y te invitaremos. Con gusto. Bueno, adiós entonces. Chao. Adiós, Ernesto. Gracias. Bueno, y nos vemos el próximo miércoles. Seguramente les vamos a estar enviando las indicaciones del próximo miércoles, así estamos todos tranquilos, hasta que todos puedan ingresar al campus virtual y estemos seguros de eso. Voy a seguir replicando la información entre el campus y el mail para que no haya ningún problema. En el medio de la clase me puse en contacto también con el área del campus virtual para tratar de solucionar los problemas que haya con los accesos. Y con algunas personas que no teníamos en el listado de inscriptos y por eso no estaban recibiendo la información. Cualquier cuestión, nos contactamos, me escriben, nos vemos, nos hablamos.
Recuerden que cuando ingresen al campus tienen un foro para empezar a contestar y seguramente después de estas 2 clases para la semana que viene alguna otra actividad para recuperar un poco los desafíos que nos plantearon Dania, los desafíos que nos planteó Ernesto hoy y algunos marcos referenciales de los textos que fueron nombrando también ellos como marco normativo inicial para poder pensar estos desafíos. Sí, Evangelina y Mariana. ¿Qué Me tal? gusta Buenas tardes. que se junten, que estén cursando en conjunto. Estamos como en el aula acá. Ya venimos haciendo esto. Nos falta Mariana, que está desde la casa. Te hago una consulta. Si no leí mal en el correo que nos pasaste el link de la clase 2, la que vimos la semana pasada, decía que iba a estar disponible el módulo asincrónico de gobernanza. No, es un módulo sincrónico de gobernanza. Pero la primer clase no era de manera asíncrona. Pero fue el lunes. Sí. Les cuento un poco. Sí. Ese módulo, lo traté de explicar, pero puede ser que no se haya comprendido. Ese módulo es compartido entre las 2 diplomaturas, entre esta diplomatura y entre la de blockchain. Cuando se hizo la inscripción, nos descoordinamos con las fechas, entonces la primera clase quedó grabada para quienes se incorporen en... Lo que estamos terminando logísticamente es de incorporarlos para que puedan verlo, ¿sí? Yo hoy cerré el formulario de inscripción de ustedes para pasar a ese primer grupo para que puedan acceder al material. Les pido paciencia con eso porque tenemos que terminar de coordinar entre las 2 universidades para poder acceder a los materiales, ¿sí? Como el lunes, yo porque me pareció leer que decía hasta el 18 de marzo estará disponible, digo, hasta hoy... No, hasta el 18 de marzo estará disponible el link para inscribirse. Perfecto, ahí sí. Luego, lo que vamos a hacer es, como el lunes que viene es feriado, no van a tener clase sincrónica, y recién la clase sincrónica va a ser la del 30 de marzo, ¿sí? Entonces, en el transcurso de estos días, les vamos a dar acceso a las personas que se inscribieron en el módulo, ¿sí? Quienes no pudieron inscribirse, en el transcurso de abril se va a abrir una nueva cohorte de ese curso, porque como están entre las 2 diplomaturas, están cursando en conjunto y requiere ese trabajo de sincronicidad entre las 2 cursantes, no podemos poner grandes comisiones, ¿sí? Entonces, por eso mismo vamos a dividir quienes se anotan primero en ese y quienes lo hacen un poquito después, ¿sí? Eso va a ser los lunes.